Hola, ¿qué tal, chicos? Me alegra volver a saludarlos. En este momento vamos a hablar, ¿cierto? Sobre la filosofía del idealismo objetivo de Schelling, ¿cierto? Recordemos que en el video anterior, en la videoclase anterior, hablábamos sobre lo que era el idealismo subjetivo de Fichte, ¿cierto? A partir de el yo o el sujeto, ¿cierto? Y que el yo o el sujeto era algo activo, ¿cierto? Y también hablamos del no yo. Pero como era un idealismo subjetivo, obviamente es mucho más importante el yo. Hay que tener claridad dos aspectos a nivel general. Primero, ¿qué significa el término idealismo, ¿cierto? Y dos, la historia que ha tenido a lo largo de toda la filosofía este término del idealismo. Pues bien, en primera instancia, el término idealismo, ¿cierto? Tiene dos acepciones, ¿cierto? La primera, describir la posibilidad de la inteligencia para idealizar, es decir, esa capacidad que tiene la inteligencia para idealizar, para darle ideas, nombres a las cosas, identificarlas, etc. Dos, es un sistema filosófico que concibe las ideas como un principio, pero un principio de qué? Un principio de ser y un principio de conocer. Bien, en segunda instancia, a lo largo de toda la filosofía, encontramos, por ejemplo, desde Parménides, cuando él afirmaba o hablaba sobre el ser con el pensar, relacionaba el ser con el pensar, luego Platón, cuando afirmaba la primacía de las ideas sobre las cosas y el carácter racional de aquellas mismas. Luego hablábamos con Descartes sobre el yo pienso, y ese yo pienso es a partir o da comienzo él prácticamente a un idealismo moderno. Un siglo después aparece Berkeley, donde defiende el carácter ideal de toda la realidad, ¿cierto? Luego aparece nuestro filósofo Immanuel Kant, ¿cierto? Con su idealismo trascendental, y este idealismo trascendental, ¿cierto? Es donde él va a explicar el objeto de conocimiento. Y dice que ese objeto de conocimiento se da gracias a la síntesis que hay entre los datos de la experiencia y la estructura de nuestra mente para generar el conocimiento. Bien, partiendo de este concepto de idealismo, partiendo de la historia de este idealismo, hay que tener claridad en que este personaje que vamos a abordar, ¿cierto? Ya va a tocar el idealismo, pero de manera objetiva, es decir, va a mezclar lo que en términos de Fichte, en ese idealismo subjetivo, el yo con el no yo, ¿cierto? Pero miremos un poco su filosofía. Bien, nos encontramos en primera instancia que lo que este señor quiere hacer es transformar el idealismo eh, subjetivo en objetivo, como veníamos mencionándolo. Para él, lo absoluto, es decir, todo lo que hay, ¿cierto? Todo lo que está a mi alrededor, se concibe o se conoce como la conciencia universal. Y esta conciencia universal se identifica o que identifica al yo y al no yo. Es decir, aquí ya está mezclando el yo con el no yo, ¿cierto? Entonces hay que tener claridad de que lo absoluto se concibe o se conoce como una conciencia universal, es decir, todo lo que está a mi alrededor es una conciencia universal. Pero esta conciencia universal genera tanto al yo como al no yo, ¿cierto? Es decir, que en esa conciencia universal se va a originar, se va a construir, ¿cierto? El no yo y el yo y el no yo, ¿cierto? Pero es a partir de un proceso. Es decir, que esa conciencia tiene un proceso. Retomemos. El absoluto se da a partir de la conciencia universal. Pero esa conciencia universal tiene un proceso, ¿cierto? Ese proceso se puede observar a partir del estudio de la filosofía como manifestación de la propia conciencia. Es decir, la conciencia se va a manifestar a partir del estudio de la filosofía. Entonces, esa conciencia universal tiene un proceso y que ese proceso se da a partir de la filosofía. Pero esta filosofía, ¿cierto? Que identifica al espíritu y la naturaleza, que identifica al yo y al no yo, que identifica al sujeto con el objeto, ¿cierto? Lo va a
unir, los va a fundir, ¿cierto? En una unidad esencial. Es decir, ya no voy a concebir como el subjetivo, ¿cierto? El yo como importante, sino que tanto el yo como el no yo, ¿cierto? Es una unidad sustancial, esencial, ¿cierto? Nos acercamos así a una perspectiva panteísta. ¿Qué quiere decir? Que este señor, ¿cierto? Puede tender su filosofía, ¿cierto? A de que todo puede ser Dios o que Dios gira el centro, gira alrededor de todas las cosas del ser humano. Este señor habla de un agente supremo que ya lo vamos a tocar. Algunas ideas generales. El arte, este señor se decanta por el arte, ¿cierto? Y dice que el arte es una fuerza creadora, ¿cierto? Y como es una fuerza creadora, le gusta mucho lo que es la poesía, ¿cierto? Y por eso es considerado como un filósofo del romanticismo, ¿cierto? Un filósofo del romanticismo. La obra de arte para él es finita, ¿cierto? Prefiere considerar la realidad como un absoluto indiferenciado, que es el objetivo de la naturaleza, lo que veníamos hablando en la diapositiva anterior. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza o la materia, ¿cierto? Es el producto inconsciente, ¿cierto? De esta fuerza espiritual activa, panteísmo, diligente y fase preparatoria para la razón. Es decir, que esa naturaleza, que es un producto inconsciente de la fuerza espiritual activa, ¿cierto? De esa fuerza del panteísmo, me va a llevar a mí a una fase preparatoria como es la razón, ¿cierto? Para el espíritu, para poder comprender mejor las cosas. La base del desarrollo tanto de la naturaleza como de la razón, ¿cierto? Naturaleza materia, como de la razón, es una sola y misma fuerza espiritual, lo absoluto. Claro, lo absoluto estamos hablando a partir del objetivo, un idealismo objetivo, ¿cierto? Aspectos importantes para resaltar de este señor. Bueno, en primera instancia dice que el aporte fundamental de este señor es que hablaba de una filosofía de la identidad. Y esta filosofía de la identidad, ¿cierto? Se concibe, ¿cierto? Como algo muy importante de aprender a identificar las cosas, de aprender a identificar todo lo que hay a mi alrededor, ¿cierto? Pero concibió a la realidad o a la naturaleza, es decir, comprendió a la realidad o a la naturaleza como, primero, como un espíritu de hecho visible, ¿cierto? De algo que es captado, ¿cierto? Y segundo, un medio de que el creador se sirve para suscitar una conciencia en los espíritus individuales, ¿cierto? Aquí está relacionado el panteísmo, ¿cierto? Un creador que se sirve para, obviamente, para motivar, para crear lo que es la conciencia en los espíritus, pero aquí ya se está yendo un poco más hacia la parte de la mística, ¿cierto? Del misticismo. Segundo, a tener en cuenta, ¿cierto? La filosofía tiene necesariamente que derivar la noción de lo real de algún principio supremo. Es decir, que de la filosofía tiene que haber un principio supremo, tiene que salir, tiene que emanar, tiene que venir una noción de algo real, pero eso real es a partir de un principio supremo. Ese principio supremo no está en el yo, ¿cierto? Sino que consiste en la identidad del sujeto y objeto, del espíritu y naturaleza. Estamos hablando de un idealismo objetivo. Si fuera un idealismo subjetivo, pues obviamente se enfocaría en un solo aspecto, que era el yo, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de que esa filosofía, ¿cierto? De esa filosofía tiene que venir algo y ese algo es el principio supremo y ese principio supremo es a partir de la identidad del sujeto y el objeto, del espíritu y la naturaleza. Y por último, este señor tocaba algo que llama un poco la atención sobre que todo tiende a concienciarse, ¿cierto? Todo tiende a concienciarse, es decir, porque tenemos conciencia. Todo lo que está en nuestra conciencia, ¿cierto? Es producto de las experiencias, de los análisis racionales, ¿cierto? Y en términos de Salomón Reinach, duerme en el mineral, late en la planta, sueña en el animal y despierta en el hombre. La conciencia despierta en el hombre, ¿cierto? Es propia del hombre. El hombre es quien asume esa potestad
de tener su conciencia y de analizar y de reflexionar. Observemos un poco este video que nos va a ayudar a profundizar lo que venimos hablando. En este video vamos a hablar de Cheyenne y la filosofía de la naturaleza. Él mismo fue un autor que corresponde a lo que se denomina idealismo alemán. Junto con Fichte y su subjetivismo absoluto, y Hegel y su espíritu absoluto. Aquí Schelling va a considerar que el absoluto es la naturaleza, y su filosofía, a diferencia de la de Hegel, que es tremendamente estructurada, no es tan lógica, sino más bien intuitiva y sensible. Para Cheyenne, el absoluto es la naturaleza, que se conoce a sí mismo a través de la autoconciencia de la vida, y él es un pensador monista, no dualista, es decir, para él todo lo que existe es naturaleza. Es decir, no cree que exista la oposición clásica que afirma Descartes o Fichte entre el espíritu y la naturaleza, o entre el pensamiento y la materia, es decir, la res extensa y la res pensante. No, no es que nosotros y nuestro pensamiento, nuestra conciencia es diferente a lo natural. En todo caso habrá una naturaleza objetiva y una naturaleza subjetiva, pero todo pertenece a la naturaleza. Por lo tanto, Fichte considera que la vida, el motor fundamental de la naturaleza, es vitalidad, aunque parezca una reafirmación. Nos referimos a que es movimiento, fuerza, una generación y un movimiento constante, incesante evolución. Pero no una evolución hacia una perfección absoluta, sino este delicado equilibrio de superación constante y la presentación de nuevos obstáculos que son nuevamente superados, hacia una mayor organización, de lo inorgánico a lo orgánico, de lo orgánico a la conciencia sensible y luego hacia la autoconciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, algo fundamental del autor es que considera que la vida es independiente. ¿Independiente de quién? De nosotros, por supuesto. Nosotros sí necesitamos estar vivos para pensar la vida, pero la vida no necesita ser pensada por nosotros para vivir, para existir. Nos preexiste y tal vez nos sobrevivirá. Por lo tanto, no es necesario creerse tanto, por así decirse, como Fichte o Hegel, que pensar que todo cobra sentido para nosotros y entonces el universo tiene sentido porque somos la autoconciencia del universo, sino que la naturaleza ya estaba ahí antes de nuestra propia autoconciencia. Es decir, él es, siguiendo la influencia de Spinoza, un pensador que podría considerarse en cierto modo panteísta. Hasta aquí nuestro repaso por la filosofía de la naturaleza de Cheyenne. Bien, muchachos, hemos visto este video que nos ayuda a profundizar un poco más lo que venimos hablando de este gran personaje como Schelling, ¿cierto? Monista, ¿cierto? Hablaba de la vida y de que la vida era independiente, que era fuerza, que era vitalidad, que era movimiento, ¿cierto? Hablaba de una evolución y que esa evolución es una superación constante. Hablaba del arte, ¿cierto? Hablaba de una filosofía de la identidad, de un ser supremo, de la naturaleza, en fin. Espero que hayamos aprendido un poco más, conocido un poco más la filosofía de este señor, que es muy puntual, ¿cierto? Pero que nos ayuda muchísimo para ampliar lo que es el idealismo, ¿cierto? Objetivo. Bien, espero que se encuentren muy bien. Nos veremos en una próxima oportunidad.